Y ya se ve, maestra. Va, muchas gracias. Bueno, el día de hoy creo que vamos a ver como muchos modelos. Espero que no nos genera como mucho ruido. No vamos a entrar como a super mega profundidad, porque sí me parece un poco como que va más ligado a salud pública. Nada más que si viene en el plan en el programa de la materia. Entonces lo vamos a checar y porfa no se abrumen. O sea, sí pareciera así como que son un chorro de tópicos, pero espero que no se abrumen. Bueno, así como que de manera muy general, vamos a estar checando estos modelos teóricos sobre el proceso de la salud-enfermedad. ¿Ok? Bueno, entonces, como retomando estos conceptitos, pues realmente pareciera ser que la salud y la enfermedad hasta cierto punto son como conceptos que no se pueden definir por sí mismos y ocupan del otro, ¿no? O sea, como que la salud a lo mejor es definida con ausencia de enfermedad y la enfermedad como esta ausencia de salud. Entonces pareciera ser como que son prácticamente caras de la misma moneda. Y propiamente como esta parte del concepto de proceso como tal, salud-enfermedad también, o sea, pareciera ser que de alguna u otra forma tiene este carácter polisémico, quiere decir pues, que a lo mejor tiene como muchos significados, muchos sentidos, y depende también como de varios contextos. Vamos a estar identificando que esta parte del proceso salud-enfermedad está enmarcado también por cuestiones históricas. Avances que hemos tenido a lo largo de la historia. Entonces, lo que podemos entender del proceso de salud y enfermedad tiene que ver con esta transformación histórica, pero también depende como de la ciencia también que estuvo por ahí como dándole ese lente. Es decir, o sea, como que a través de qué mirada estuvimos viendo este fenómeno del proceso de salud y enfermedad. Bueno, entonces vamos a ver aquí, si mal no recuerdo, como 10 modelos de este proceso salud-enfermedad. Y vamos a estar como también observando, identificando que estuvieron como muchas disciplinas en este proceso como de conceptualización o este modelo para poder comprender por qué se da este fenómeno o cómo es que se da este fenómeno. Yo quité una, aquí dice que son 11, yo quité una, o sea, de verdad me pareció demasiada información y yo me quedé con 10. La última era como el factor interdisciplinario, que en realidad como que me parece que juntaba como, pues como casi todas, ¿no? Por así decirlo. Bueno, entonces, sí, adelante, dime. Bueno, nada más podría decirme el título de la presentación, es que no alcancé a notar. Entonces, acuérdense que las vamos a mandar a la aula virtual. Vamos a estar mandando las presentaciones. Ahí está. Modelos teóricos del proceso salud-enfermedad. Si gusta ya, maestra, gracias. Ok. Bueno, entonces estos van a ser algunos modelos que vamos a estar compartiendo. El modelo mágico-religioso, el modelo sanitarista, el modelo social, el modelo unicausal, multicausal, epidemiológico, ecológico, histórico-social, geográfico y económico. Antes de pasar a las siguientes diapositivas, algunos de ustedes tienen como una vaga idea con relación a alguno de estos. ¿Lo escuchó, lo identifica, lo ha leído? Yo como tal no había escuchado sobre los modelos maestra, pero bueno, siento que con solo leer el nombre de algunos como que te vas dando una idea, ¿no? Bueno, Ok, ajá. Por ejemplo, ¿de cuál más o menos te generas como cierta noción que nos pudieras compartir? pues fue lo primero que vi en México religioso y pues me vino una idea. ¿Nos puedes compartir tu idea, porfa? Más que nada, por ejemplo, todo lo que se ve en cuanto a las creencias, por ejemplo, de unas personas que ni siquiera pueden ir al doctor o así,
Ujú, no se lo permite, o justamente también lo que vemos mucho en cuanto a las personas que su religión no les permite las transfusiones de sangre. ujú. Siento que va más encaminado todo esto, pues. Ok, muy bien. Bueno, nada más que hasta cierto punto como que los modelos van a estar un poco más centrados en explicarnos por qué surgió esta enfermedad o bien qué tendríamos como que modificar o que tomar en cuenta para recobrar la salud. Entonces, pues en general es eso, ¿no? O sea, una explicación sobre el proceso de salud de enfermedad y tiene en cuenta como estos matices o estas vertientes. Ok, entonces también como nos compartió un poco su compañero, ay, perdón. Mm, como nos compartió un poco su compañero, esta parte del modelo mágico religioso sí tiene que ver con las creencias de ciertos usuarios del servicio, ¿no? O sea, y a lo mejor van a limitar que acceda a ciertos procedimientos, como a lo mejor la transfusión de sangre. Pero bueno, respecto a este modelo, en cuanto a la explicación del por qué se genera la enfermedad o por qué tenemos este estado de salud, pues va a remitir o va a atribuirle que la enfermedad, por ejemplo, es este resultado a causa de agentes externos que tienen que ver con fuerzas superiores o con espíritus. Y la enfermedad entonces también se puede entender como una especie de castigo, o sea, porque hubo a lo mejor una conducta inadecuada de mi parte y deviene esta enfermedad. Y o también puede ser vista como esta enfermedad, como el proceso de purificación, donde yo me voy a poner como a prueba, o mi fe se va a poner como a prueba. Mm, no sé si ustedes, bueno, del que tengo más presente, igual ustedes pueden tener otros referentes, y estaría como interesante que compartiéramos. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, pero en esta tradición como judía, sí se segregaba al enfermo porque sí marcaban pues que su enfermedad era causa como de su pecado. Ujú. No, ¿ustedes recuerdan esa parte o lo escucharon? O sea, como que a lo mejor ahorita no, a lo mejor ahorita los judíos tienen como otra concepción de la enfermedad, pero pues no sé, como en tiempos históricos de Jesús, sí se tenía como esta concepción en el judaísmo de que la enfermedad venía de tu propio pecado y por lo tanto muchas veces era como excluido, ¿no? ¿Ustedes recuerdan alguna otra creencia religiosa respecto a la enfermedad? Pues yo no sé si como tal una creencia, porque no sé si está, o sea, bueno, yo sí he escuchado muchas, pues sí, señoras que ya están grandes, así, de que pues mi abuelita o cosas así, Ujú, que dicen que, por ejemplo, el VIH es un como castigo por ujú, andar de promiscuo, que se lo ujú, mandó Dios. ujú. Entonces, pues bueno, cada quien, ¿verdad? Sí, o sea, más bien, obviamente el punto de nosotros no es como criticar, sino identificar que algunos de estos modelos siguen siendo vigentes, ¿no? Para ciertas personas o para ciertos grupos poblacionales. A lo mejor existe esta creencia, pero pues a lo mejor son como estas primeras teorías que se podían hacer para poder identificar por qué venía ese mal o ese estado de salud. O sea, por ejemplo, si recordamos un poquito también como de historia, a lo mejor podemos notar que como las 7 plagas, ¿no? Ahí en Egipto, también era como una especie como de castigo. Ujú. O en esta parte de la prueba de fe, por ejemplo, este personaje, ay, ¿cómo se llamaba este personaje? Es que a lo mejor como que tengo más relacionado a esta parte de la cultura judio-cristiana, pero igual si tiene alguien otro punto que estaría súper interesante también compartir, ¿no? O sea, por ejemplo, esta parte de la prueba de la fe tenía que ver con Job, donde
pues como que los males que le iban pasando, porque no nada más eran físicos, ¿no? O sea, que se moría su familia, que perdiera como pues sus bienes y que estuviera enfermo. Muchos de los judíos, o sea, por eso quiero que nos centremos como en eso, los judíos le preguntaban, pues es que, o sea, ¿qué mal has hecho, Job? O sea, ¿qué onda? Recupérate, o sea, ¿cómo? O sea, como que Dios te está castigando por algo malo que tú hiciste, y pues Job decía, pues no, ¿verdad? Yo no he hecho nada malo, y más bien era como esta parte de la prueba de fe. De pueblos como indígenas, ahorita no recuerdo, la verdad, alguna atribución a la enfermedad. ¿Ustedes recuerdan algo así de sus clases de historia o que tengan como algún acercamiento a alguna comunidad indígena? No sé si sea algo similar, maestra, Ajá. pero bueno, por ejemplo, me acuerdo también, bueno, es muy común, ¿no? De que antes también se estigmatizaba mucho a la mujer en Ujú. cuestión de lo de la brujería y que si caía un mal en el pueblo era por la brujería. Y de hecho, pues Ujú. también en su entonces la peste bubónica se le atribuyó a lo que fue la brujería en lugar de, bueno, ya hasta después se descubrió que era la pulga de las ratas, pero en sus creencias era que todo era como mágico. Sí. Ujú. Vamos a estar como identificando justo eso. O sea, estos modelos del proceso de salud de enfermedad tienen que ver con que a qué le atribuimos la enfermedad o a qué le atribuimos la salud, ¿sale? Entonces, ya ahorita no me acuerdo, la neta no me acuerdo de ninguna creencia indígena, pero vamos, así como a grandes mega rasgos, si nos acordamos como de nuestra cultura, pues a lo mejor, eh, y a lo mejor puedo equivocarme mucho, pero a lo mejor ellos mismos podían identificar que la sequía que estaba afectando a lo mejor de manera indirecta a su salud tenía que ver con un castigo de Tlaloc, ¿no? Por ejemplo, así como que pues sí, algo bien hecho, y a lo mejor también, acuérdense, ¿no? O sea, por eso hay que sacrificar como a personas, porque eso es lo que quieren como los dioses. Bueno, entonces, este pensamiento mágico religioso, a pesar de que pues lo podemos encontrar hace miles de años, sigue estando presente, o sea, todavía tiene adeptos, o sea, todavía puede haber personas que únicamente creen, ¿verdad? Que este proceso de salud y enfermedad tiene que ver con algún espíritu. Yo creo que sí tiene que ver mucho con, mm, es que no sé cómo se les llame, pues a lo mejor con los curanderos, ¿no? Mm, no me acuerdo cómo se llama la otra, como de Cuba, no sé si se acuerdan. No, maestra, pero ahorita que menciona los curanderos, Ajá. no sé, bueno, yo una vez hace como unos, ¿qué serán? Unos ya 5 años, no, como 4 años, me empezó a doler en la parte en la parte lumbar, o sea, sí, una lumbalgia tenía. Ujú. Y cada que me levantaba de la silla, me dolía muchísimo y no me podía parar, y también al momento de sentarme. Entonces, mi mamá conocía, bueno, enfrente de con mi abuelita vive un quiropráctico. Bueno, ahí tienen como que su consultorio. Ujú. Pues sabemos que los quiroprácticos no estudian como tal medicina, o sea, es como una medicina alternativa, por así decirlo. Y me llevaron ahí, y pues ya, o sea, me hicieron así de que su tratamiento y que los masajes que hacen y de acomodarme la columna, y la verdad es que sí me sentí bien. Ujú. El punto es que después volvió a suceder, o sea, nada más se me calmó como una semana y volvió a suceder, y tuve que volver a ir, decirle así como de, pues, ¿qué onda? y, y, y al final, me dijeron, no, es que eso ya es un mal de ojo. Y yo, Mm. y me dijeron que tenía que ir ya con un curandero, con un brujo, para que me hiciera una limpia, porque eso Ujú. ya era diferente. Y pues ya al final dije, ay, no, o sea, ¿tampoco vas a creer en eso, ma? Mejor vamos a hacer una radiografía de columna. Y ya, o sea, pues fuimos así a hacer una radiografía, y pues fuimos ya con un doctor, y obviamente pues ya en la radiografía sí se veía que la tenía un poquito chueca. Ya. Entonces ya pues me dieron así como un tratamiento, pero pues sí, no,
sí me dijeron eso del mal de ojo, que me habían echado el mal. Y insisto, o sea, pues tiene que ver con lo que cada uno se va formulando de la atribución o a qué le atribuimos el que no tengamos como salud. A lo mejor ellos, ya después de haber tenido como alguna experiencia contigo, pues ya notaron que era como algo más, ¿no? Como alguna energía, algo, porque ni siquiera sé qué sería como el mal de ojo, o sea, no lo puedo definir. Pero pues, sí, como que esta mala vibra, esta mala energía, esta fuerza a lo mejor superior que actúa sobre el cuerpo y que va generando la merma, ¿no? O sea, como que va generando ahí el malestar. Pues bueno, pues seguimos viendo que todavía existen este tipo de prácticas. Acuérdense, no se trata como que en consulta estemos como dándoles el avión, no se trata de darles por su lado. Tampoco se trata como descalificar a la persona porque tiene esas creencias, pero sí dar como nuestro punto de vista. Por ejemplo, hablando como de este pensamiento mágico religioso, me acuerdo de un capítulo, no me acuerdo qué número de capítulo, de Grey's Anatomy, donde un indígena de allá de Estados Unidos, no me acuerdo bien cómo se llaman esa etnia, pero por ejemplo creo que le hicieron un trasplante de corazón. O una parte, algo así como que entendí, ¿no? Una parte ahí, había como que estaba el cuerpo de otra persona ahí en su corazón. Bueno, el corazón de otra persona. Entonces, este indio empezaba a atribuir su malestar a que era el fantasma de esa persona, ¿no? O sea, como que estaba reclamándole porque pues estaba viviendo en su cuerpo. Entonces, claro que a los doctores pues no se van a dejar llevar por eso y hicieron como otros tipos de intervenciones, pero se me hizo como, o sea, a eso voy, respetaron su creencia. ¿Por qué? Porque para este indígena era importante tener de vuelta el corazón que le habían trasplantado antes y quemarlo para así como que deshacerse de ese fantasma que lo estaba como acosando y generándole el malestar. Y luego pasan cosas que hacen que atribuya más como, o que se consolide más su creencia, ¿no? Porque pues yo no entendí muy bien, ¿verdad? Lo estaba viendo más como por hobby este capítulo, pero le quitaron esa parte porque no era como que todo el corazón, como que hubo como una partecita a la que sí le hicieron como esta adaptación entre el corazón de él y el del donador. Entonces quitaron la parte como del donador, que era lo que estaba funcionando de manera inadecuada, y casualmente como que el corazón ya tenía como la fuerza suficiente. Obviamente los médicos dan como su explicación, y como que, pues tuvo tiempo como de recuperarse, no sé qué, y por eso funcionó. Porque de hecho estaba atendiéndola en el capítulo como una cardióloga que tenía Asperger. Entonces, como que pues súper cuadrada con lo que era, ¿no? Y bueno, la doctora que también estuvo como apoyando en esta parte de tener este enfoque biopsicosocial, respetar las creencias, a pesar de que a lo mejor no era como permitido o no era como el protocolo que usualmente siguen, sí le regresaron a este indio su parte del corazón o algo así, de la otra persona, del órgano que fue donado, para que hiciera su propio rito y se quedara como tranquilo. Entonces, también como para identificar esta parte, ¿no? O sea, no se trata como de ir a imponer, decir que pues, lo que está diciendo la explicación es inadecuada, sino pues ahí tomar ahí como ciertas estrategias, reconocer la condición en la que viene el paciente con todo y creencias y ver qué tanto podemos manejarla con el procedimiento que tenemos que hacer, ¿sí? Bueno, yo creo que hasta cierto punto en la actualidad no todos son como tan radicales, esa es mi opinión. No creo que todos sean tan radicales. Probablemente personas sigan creyendo en explicaciones mágico-religiosas, pero creo que sí creo que son capaces pues de pedir otro tipo de ayuda. Por ejemplo, a pesar de que tenga una creencia mágico-religiosa, pues puedo ir al doctor y seguir como sus recomendaciones y a lo mejor nada más pensar que, por ejemplo, que Dios me va a ayudar, ¿no? O esta fuerza superior me va a ayudar. Bueno, entonces, se le atribuye la enfermedad a estos factores externos. En algunos modelos va a venir esta parte de las ventajas y desventajas, no en todos, ¿eh? Entonces, bueno, una de las ventajas que proponía el autor para
Perdón, es que me están marcando y me distraí un poco. Una de las ventajas que propone el autor del modelo mágico religioso es facilitar como la aceptación de la muerte. ¿Ustedes por qué lo ven así? ¿Por qué lo creen? ¿Por qué creen que sea como que probablemente se propicie esta aceptación más fácil de la muerte? Porque lo que ocurre con las personas religiosas es que se tiene la creencia de que después de la muerte, pues hay otra vida. Entonces ellos tienen como que su destino ya planeado sabiendo que, bueno, no sé, una vez leí un libro que Ujú. decía algo así como de que era como, es que no sé cómo explicarlo. Ah, como un tipo para evadir el miedo a la muerte, el pues tú mismo pensar o crear, o generar el conocimiento de que pues Ujú. después de la muerte hay otra vida. Ya, Siento yo que va ok. por ese camino. Ujú. Podría ser, no había pensado en esa posibilidad, ok. ¿Alguien más que quiera compartir como por qué a lo mejor este modelo en particular facilita que aceptemos la muerte? Pues yo creo que es hasta por misma nostalgia de sentir o creer que vamos a volver a ver a esa persona y que pues se va a encontrar bien. Ujú. Ok. Fíjense que yo no había pensado en eso y sí tiene como mucho sentido. Ya lo había pensado más en esta parte de, pues como pareciera ser que toda atribución es externa, o sea, como que ellos no pueden hacer como mucho, mm, pues como que es la voluntad suprema, y entonces pues yo acato esa parte de la voluntad. Si quiere que muera, pues adelante, y si quiere que siga, pues adelante. Entonces yo lo vi como por ese sentido, pero también lo que usted dice me hace mucho sentido. Ujú. ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, Bueno, sí, adelante. respecto a lo que comentó usted ahorita, Ujú, de hecho dicen que es la razón por la que luego hay hospitales donde tienen como que una capillita, un lugar donde la gente vaya a rezar, ujú, que es más que nada, mm, que es como para que ellos sienten que están haciendo algo, o sea, más allá de las creencias o no, que ujú. sientan que están haciendo algo para ayudar. Ok, mira, qué interesante. Sí, es cierto, o sea, varios de los hospitales tienen como algún espacio donde se puede poner en práctica algún tipo de espiritualidad. A lo mejor aquí la más dominante podría ser como el catolicismo, pero obviamente hay muchas más. Pero, por ejemplo, en la Clínica 1, yo no me acuerdo que haya capilla como tal, pero en una de las salidas está como una, no sé cómo se llamará, pero está una Virgen de Guadalupe, un altar, ajá, está un altar a la Virgen de Guadalupe. Entonces, pues ahí también podría ser como una especie de refugio para, pues para los enfermos y para el familiar, ¿no? Principalmente. En el Hospital Hidalgo, ya no sé si se concretó o no, no he ido a ningún espacio del Hidalgo que tenga como esta capillita, pero me acuerdo que uno de los trabajadores, que es médico y psicólogo, tanatólogo, me acuerdo que él había como promovido que hubiera como este espacio como espiritual, pero que no fuera, por ejemplo, solo católico, o sea, no porque estuviera mal, pues, no, pero sería como esta parte más inclusiva, ¿no? De otro tipo de espiritualidad, a lo mejor otros que se consideran como, no sé, protestantes, mm, testigos de Jehová, mm, budistas, ¿no? O sea, pues sí, como que fuera como un espacio más, ¿cómo le llaman? Ecuménico, ajá, un espacio económico, ecuménico, donde puedan converger varias personas de diferentes creencias y que no solamente evoque a lo mejor a una tradición judío-cristiana. Entonces, sí creo que también creo que de verdad es bien importante respetar esa parte de la creencia de la persona porque pues es así como la última, perdónenme porque aquí cuando presentan Teams ya no puedo ver bien cuál es el nombre de la persona que participó, pero de esta última compañera que habló, creo que sí es cierto, o sea, realmente a lo mejor el familiar, pues no puede hacer nada médicamente hablando, pero siente que puede hacer algo a través de la oración, ¿no? Entonces, creo que es muy válido, o sea,
hasta como yo lo identifico así como una especie de bienestar psicológico, el sentir que puedes hacer algo a pesar de que no puedes intervenir directamente, pues como algo técnico, pues, médico, para tu familiar. Pero bueno, ya no vamos a hablar mucho de otros modelos, porque creo que no hay, ya se dirigen más a otras áreas de conocimiento. Entonces creo que no hay como mucho por compartir. Este me parecía como que era el que sigue siendo vigente, otros siguen siendo vigentes, pues, pero que nos vamos a topar mucho con nuestros pacientes. Entonces, nada más para ir como considerarlo. Y bueno, nada más esta parte de la desventaja, pues este autor refería que mantiene una posición como pasivo-receptiva de los hombres, o sea, como que prácticamente como al tipo de obedecer, ¿no? Obedecer tales premisas que tienen que conducir como tu actuar para que justamente otra vez no te llegue la enfermedad. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿O alguien más quiere decir como algún comentario, alguna pregunta, algo por el estilo? ¿Alguien que diga que avancemos entonces? Bueno, interpretar el silencio como que avancemos. Ok, bueno, entonces viene este otro modelo, que es el modelo sanitarista. Ahí, por ejemplo, atribuye a esta parte de la enfermedad o que el proceso de salud-enfermedad va a estar como ligado, va a estar mediado por las condiciones insalubres donde está viviendo el hombre. En este sentido, pues las condiciones o los determinantes de la enfermedad tienen que ver con las condiciones ambientales de estos espacios donde nos desarrollamos. Una de las desventajas, por ejemplo, que los autores como que van identificando, es que solamente se centra en eso, en las condiciones poco salubres, pero no toma en cuenta, por ejemplo, las características o los factores sociales. No toma en cuenta, por ejemplo, las condiciones de vida en relación a las clases sociales, o sea, que también por medio de las clases sociales pareciera ser que se fomenta, se promueve estos lugares insalubres, o sea, no por nada, hasta donde yo tengo conocimiento, en las ciudades en las que a lo mejor yo me he movido, los, ¿cómo se llaman? ¿Se llaman rellenos sanitarios? Recuerden cómo se llaman a los donde se deposita la basura, así de todos, ¿cómo se llaman? Tiraderos comunitarios. No me acuerdo el nombre exacto. Relleno sanitario. Sí, ¿verdad? Se llama relleno sanitario, según yo. Bueno, no por nada también los rellenos sanitarios están como muy cerca de lugares donde las clases sociales son bajas, ¿no? O sea, por ejemplo, también desconozco, a lo mejor alguno de ustedes tiene el dato más preciso, pero por ejemplo, cuando fui a Ciudad Neza, a Nezahualcóyotl, no manches, olía la ciudad a basura, toda la ciudad. Y pues al menos por el recorrido breve que hicimos, no se veía una clase social media, o sea, no, como que si era clase baja o media baja. De hecho, también, bueno, también Ciudad de México y todo ese onda, ¿no? Estado de México, por esos alrededores, sí era como más inseguridad. Pero es eso, ¿no? O sea, también estos foquitos de insalubridad, pues lamentablemente sí están como en esta parte de las clases sociales, y no porque seas pobre estás como rodeado de eso porque tú lo propicias, pues no, sino porque también lamentablemente los gobiernos no ven mucho por ese tipo de población. Entonces, bueno, esta es la crítica que se le hace a este modelo, ¿no? O sea, sí es verdad, o sí tomamos en cuenta que los factores ambientales, donde no tienen salubridad, pues sí van a generar enfermedad, pero le hacen esta crítica al modelo, donde hace falta cuestionarnos los factores sociales, o sea, los factores sociales, las clases sociales donde viven, porque propician ciertas condiciones de vida que no son las que de manera intencionada, pues quiere la población que vive ahí. O sea, no es que de manera intencionada busques el lugar más insalubre para vivir, no, quizás es lo único donde puedes vivir.
O sea, no es como que tengas tú propiamente a veces la decisión. Bueno, siguiente modelo. Ojo, hay algunos modelos que se parecen, ¿eh? O sea, como que también, como que están medio ligados o tienen como varios aspectos en común. Referente a este modelo, que es el modelo social, pues atribuye este proceso de salud e enfermedad a las condiciones de trabajo, a la vida que llevamos y al conjunto de población. Y como que articula pues estos tres elementos, ¿no? O sea, para el desarrollo o mantenimiento de salud o enfermedad, el proceso, tiene que ver el estilo de vida de la persona, los factores como ambientales y algo que también como que detone. Acá, por ejemplo, si pone más énfasis en el factor social, a diferencia de la anterior, lo ve como el eje más importante, ¿verdad? Esta parte de las condiciones en las que trabaja una persona, las condiciones de vida o el estilo de vida, y eso es como que el factor principal. Y bueno, ¿qué es la desventaja? Pues que precisamente solo se centra en esos elementos y descuida a otros, ¿no? O sea, como que todo el peso le pone como a las condiciones de vida, las condiciones del trabajo y en conjunto a la población, y no ve, o pareciera ser que no toma relevancia a las condiciones ambientales en tanto a factores a lo mejor biológicos, como que pareciera ser que eso está un poco de lado. Entonces, así como que vamos a irnos dando cuenta, cada uno como que le pone un peso especial a ciertos factores. Bueno, acá en el modelo unicausal, por ejemplo, atribuye que el proceso de salud y enfermedad se da por esta respuesta ante la presencia como de un agente externo que llega como al individuo y entonces ya genera como propiamente la enfermedad o desarrolla la enfermedad. Entonces, la enfermedad se da por esa respuesta que tiene el individuo ante ese agente biológico que está externo a él y que viene a modificar algo interno. Por ejemplo, aquí es cuando se empezó como a identificar, creo que lo veíamos también un poquito sobre la medicina conductual, o sea, como el factor causa-efecto, ¿no? ¿Qué pasa y qué consecuencia hay? Aquí nada más como, pues sí, como para ejemplificar, por ejemplo, está este virus, o puede estar como X cosa, ¿no? Un virus y va a generar cierta enfermedad. O una bacteria y genera tal enfermedad. Entonces, en este sentido, sí permitió como potenciar medidas de control, el desarrollo de ciertos fármacos para ciertos virus, bacterias específicas y poder dar un tratamiento más oportuno al paciente. O sea, sí generó ahí una revolución, a lo mejor también en cuestión de medicina. Una de las desventajas que atribuyen también a este modelo es como que yo voy identificando a través de los autores, porque casi que cada artículo que revisaba decían lo mismo, ¿eh? Como que el factor más fuerte después se vuelve como en desventaja. Eso es así como lo que iban notando como en común denominador de varios de los modelos. Aquí, la desventaja que notaban del modelo unicausal es que no alcanzaba a dar explicación del todo de por qué un mismo agente, pues virus, bacteria, lo que sea, agente biológico, no genera enfermedad en todos o no con las mismas consecuencias. Entonces ahí como que es como la desventaja, que no logra explicar del todo por qué algunos sí y algunos no. Bien. Ahora, el modelo multicausal pues, es como similar al anterior, nada más que aquí sí pone en evidencia que hay varias, como que existen distintas variables que se ponen en juego para causar cierta enfermedad. O sea, ahí ya no nada más se centra en solo uno. Ya no se centra como exclusivamente en una sola causa. Identifica que hay varias variables y que el conjunto de estas variables, cuando actúan a lo mejor de manera sinérgica, pueden generar tal enfermedad. También empieza como a identificar pues que existe esta relación entre el agente, el huésped y el ambiente donde se desenvuelve. Entonces,
la enfermedad justamente viene del desequilibrio que hay entre estos tres elementos. No sé si se alcanza a ver bien porque fue de una imagen, pero no encontré el libro digital. Se puede ver este ejemplo de las variables y luego la causa y la enfermedad. ¿Sí logran verla? Sí, sí. Sí. Ok, entonces alguien que pueda leer como las variables, que son las que estarían del lado izquierdo. Sería estrés, Ajá. malos hábitos alimenticios y sedentarismo. ¿Y de qué causas, qué causarían estas tres variables, por ejemplo? Presión arterial. Entonces, si se fijan aquí, a diferencia del modelo anterior, pues agrega variables, agrega las que potencialmente en conjunto estarían derivando en cierta enfermedad. Y pues eso también sería como el punto a favor, que nos da explicaciones de estos factores que están jugando un papel importante en la causa, que sería ya propiamente como la enfermedad. Desventaja. En este modelo pareciera ser que una de las desventajas es que como que no termina de clarificar o no le da, no hay como esta distinción de peso, de un peso como específico, o sea, qué tan importante o qué tanto influiría tal variable, en qué medida, en qué medida el estrés, por ejemplo, en qué medida fue la mala alimentación o en qué medida fue el sedentarismo que generó tal enfermedad. Entonces, uno de las críticas es esa, que pareciera ser que no da una explicación como diferenciada entre estos factores o estas variables, que además pareciera ser que el énfasis o el mayor foco está vinculado con lo que tiene que ver con lo biológico, con lo individual, y no tanto, o pareciera ser que de manera como muy sutil, lo que tiene que ver con el aspecto social. Bueno, el modelo epidemiológico retoma lo que acabamos de ver en el modelo multicausal, pero trata como de identificar que hay una red de cosas, red de causalidad que genera esa enfermedad, y sí intenta como identificar o le pone como esta etiqueta de que existen estos factores de riesgo. O sea, como que a lo mejor lo que son las variables del otro modelo las identifica también como factores de riesgo. Y pues bueno, también como que a nivel de prevención toma como un papel importante el modelo epidemiológico, evidentemente, porque nos ayuda a identificar cuáles son los factores que están mermando la salud. Hacemos campañas, prevenimos. Acuérdense que la prevención era como para disminuir o eliminar en su defecto, si es que se puede, las causas de una enfermedad. Acuérdense que eso era adquirir conductas saludables. Bueno, nada más que la desventaja, si bien esto es un factor como muy bonito, o sea, que intenta identificar las causas y a través de ella la prevención, lo que le critican como al modelo epidemiológico es que los factores de riesgo los ve como de manera superficial y es como solamente que, como cortar la cadena, vamos a decirlo así, como cortar una cadena, pero no ver más atrás, no identificar, por ejemplo, qué generó que eso fuera un factor de riesgo, qué estuvo atrás. Es como una intervención un tanto más pragmática de resolver una problemática, pero que no intenta ir más atrás para erradicar lo que potenció que se generara este factor de riesgo. Solo como por poner un ejemplo, y a lo mejor no, a la vez espero que se entienda. O sea, por ejemplo, pensando en el otro, en el modelo sanitarista,
O sea, a lo mejor el modelo epidemiológico, no, pues que esté limpio, ¿no? O sea, sería como la solución práctica que da, pero no promueve como más allá, ¿no? Pareciera ser que no nota que están estas problemáticas sociales o hasta parte hasta de las políticas públicas, donde ahí no hay los servicios básicos, donde no hay drenaje, donde no hay luz, donde es como muy complicado que haya incluso a lo mejor hasta el contenedor de basura, donde van escasamente a recoger las sobras de la comunidad. Entonces ahí como que lo ve de manera muy pragmática, entonces, ay, pues que esté limpio, sí, pero hay condiciones que no favorecen para que esto se haga, ¿no? Entonces como que es más, si es efectiva la intervención, tiene una muy buena intención en la parte de la prevención, pero como que no va a la causa, no va como a la raíz que detonaron todos estos demás problemas, que después se volvieron en enfermedad. Bueno, entonces, solamente como ejemplo, aquí si se fijan, sí se parece un poquito al modelo multicausal, pero ahí también identifica que ciertos factores en común, como puede ser el factor genético, el sedentarismo, el sobrepeso, la mala alimentación, no solo generan, como en el caso anterior, por ejemplo, la hipertensión arterial, sino que pueden generar una múltiple, o sea, puede como generar diversas enfermedades o un conjunto de enfermedades. Ok, bueno, sobre el modelo ecológico, empieza a plantearse, por ejemplo, algo que le llaman la tríada ecológica. Y de hecho también como que lo tomaron en otro modelo, no sé si se dieron cuenta, que sería como esta parte de la interacción que va a existir entre el agente, entre el huésped y las condiciones del contexto. Bueno, entonces aquí identifica factores tanto en el sector macro, como en el micro. Por ejemplo, lo que tiene que ver a nivel macro individual, pues sería, por ejemplo, las condiciones ambientales, las dinámicas poblacionales o interpersonales, la raza, la etnia, la política, la economía, o sea, eso que va mucho más allá del individuo, lo toma en cuenta este modelo ecológico. Y en cuanto a la parte microindividual, que es la que corresponde a sí mismo, pues tiene que ver con esta parte de los órganos, células, los genes, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las críticas que se le hacen o las desventajas que identifican en estos modelos? Pues que pareciera ser que no hay como una propuesta concreta o no explica de manera concreta ciertas, no alcanza a explicar el por qué surge o cómo es que surge una enfermedad, y pareciera ser que también no hay como herramientas suficientes en este modelo, como que hay un déficit en este modelo para poder abordar lo que tiene que ver con las cuestiones sociales. O sea, por ejemplo, ¿cómo es que mide o cómo nota que es el peso de el papel político o el papel económico? O sea, como que pareciera ser que sí lo toma en cuenta, pero cuando lo toma en cuenta no es como muy claro. No es como muy claro la participación que tiene en este proceso de salud de enfermedad. Bueno, sí. En el modelo ecológico se podría decir que también, como está proponiendo nada más como un modelo tridimensional, en el que se habla de que en el que un agente es el que genera la enfermedad, pues casi que se limita a tratar nada más de explicar el proceso de enfermedad de alguna enfermedad pues infecciosa, ¿no? Porque de ahí en más, o bueno, no sé a qué se refiere a agente en otras cuestiones para poder afectarlo al huésped como tal. Fíjate que en cada modelo también yo me iba dando cuenta que en algunos aspectos el agente tenía que ver propiamente, por ejemplo, a veces lo nombraban, por ejemplo, como el virus, ¿no? El virus o la bacteria. Pero en otros modelos
el agente era como que hasta cierto punto a mí no me daba claridad de la diferencia entre el ambiente, porque pareciera ser que también a veces en algunos de los modelos tomaban el ambiente y a la gente como algo similar. Sí entiendo tu punto, yo también lo vi como en ese sentido, pero si te fijas, hasta la misma crítica que se le hace como a la desventaja es eso, o sea, como que dice que toma en cuenta muchas cosas y al final no te termina como de explicar del todo cómo es que se articulan todas las demás y pareciera ser justamente que de alguna u otra forma, como en su forma de explicación, como si de alguna forma así lo redujera más o menos como a esta cuestión de la gente como al virus o a la bacteria propiamente. No, a mí tampoco me dejó claridad de cómo estaba entendiendo a la gente en esta dinámica. O sea, por ejemplo, no me deja claro cómo va a explicar que la gente o qué peso le va a poner a la gente cuando a lo mejor, por ejemplo, en esta parte del coronavirus, tiene mucho que ver con la conducta de la persona, ¿no? O sea, sí está esta parte infecciosa, pero tiene mucho que ver con que la población no hace no sigue ciertas indicaciones. No sé, o sea, como que también a mí me pareció un poco extraño y como tú dices, a mí también me da la impresión de como si lo redujera a explicar ciertas enfermedades, pero solamente desde este ámbito de virus y bacterias. A mí también como que me deja como insatisfecha, no logro identificar muy bien su propuesta como tal, porque parece que habla de todo y a la vez no habla de nada en específico. No sé, ¿ustedes qué piensan, los demás compañeros? ¿Ya se desconectaron o qué pasó? Igual puedo mandar al aula virtual los artículos, pero de verdad usaban hasta las mismas palabras. Entonces yo creo que vienen hasta de la misma fuente. ¿Por qué no hablaban así como demasiado de los modelos? De hecho, incluso algunos artículos era de explicaciones de 2 renglones de los modelos, donde aportaban un poquito más. A mí también no me quedaban algunos modelos como tan claros, porque también, no sé. Maestra, tengo Sí, una adelante. duda. Sí. Bueno, de que habla de que toma mucho en conjunto de lo social y del ambiente. En la parte que dice en dinámicas interpersonales y fuerzas sociales, ¿cuál sería como la diferencia entre esos dos? Mira, yo creo que en la parte de las dinámicas interpersonales tienen que ver con las relaciones más directas. O sea, por ejemplo, tú con tu familia, tú en tu entorno de trabajo. Y las fuerzas sociales me da como la impresión, a lo mejor también abonado como al otro, las fuerzas sociales como un conjunto más grande de personas. Pienso a lo mejor en las formas de organización de una empresa, ¿no? Por ejemplo, Nissan. O sea, que la dinámica ahí es distinta, no es como una relación interpersonal, ¿no? Tiene que ver con relaciones mediadas por otro sector, por otra intención, y tengo un rol específico en ese lugar, en ese espacio. A lo mejor también puede incluir hasta dinámicas como, por ejemplo, manifestaciones. O yo sí la identifico más como algo más, un colectivo más grande, o sea, como hablar a lo mejor como de masas incluso, del comportamiento de ciertas masas. Yo así como que logro intuir esta definición de los autores. Esta diferencia entre la dinámica interpersonal que tiene que ver con relaciones más concretas. A lo mejor tú con tus papás, con tus amigos, con círculos un poco más pequeños, y el otro con interacciones más ampliadas y no siempre como
como muy profundas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el trabajo puede ser que nada más que tengamos contacto con el de vigilancia cuando entro y cuando salgo y ya. Y mi rol específico que desempeño en el trabajo es tal y está bien estipulado y está estructurado y todo el mundo sabe a lo mejor cuál es mi rol, si me defino como operario, si me defino como el gerente, si me defino así. Ah, ok, gracias. ¿Vale? Bien. ¿Podemos avanzar? Sí, maestra. Ok. Bueno, en esta parte del modelo histórico-social tiene que ver con, pues como su nombre lo dice, si va retomando los contextos históricos por los cuales va pasando la humanidad. Y yo mucho lo identifico con estas formas de trabajo, o como le llaman, estas formas de modelos de producción, ¿no? Es más, como sistemas económicos. Nada más que no quiero rebrujar porque de los siguientes viene esta parte de lo económico. Los modelos de producción es eso, ¿no? O sea, cómo distribuimos nuestro rol en el trabajo. Y en este sentido también se define una forma específica de hacer economía. También en cuanto a clases sociales. Entonces toma como en cuenta, vamos a decirle, como esta tríada, ¿no? Esta tríada que se va a relacionar con el contexto histórico-social de ese momento, la clase social a la que tú perteneces y el modelo de producción que domina en ese momento histórico o en esa región, porque puede ser que estemos en el mismo momento histórico, pero en otra región sea otro modelo de producción porque sea otro modelo económico. De hecho, nada más así como paréntesis, ¿sale? Solo como paréntesis. Ustedes, por ejemplo, han escuchado hablar de las economías solidarias o economía social solidaria o economías sociales. ¿O se habla del socialismo como tal? Pues no propiamente, pero sí quería poner eso de ejemplo para que viéramos cómo es distinto hasta cierto punto las formas de organización de una producción cuando seguimos un modelo económico distinto. ¿Alguno de ustedes así como de... Sí, perdón, adelante. No se preocupe, perdón yo. Bueno, como tal, así de economías sociales, ¿no? Pero sí del socialismo. O sea, bueno, de que, por ejemplo, pues se sabe que la Unión Soviética es socialista y que Cuba también, no sé si sigue siendo, creo que sí, sigue siendo socialista, en el sentido de que todos trabajan, o sea, independientemente de que uno sea médico y el otro sea obrero, ganan lo mismo y todos, o sea, pues es para como, todos equitativos, pues, ¿no? Ok. Bueno, yo voy a compartirles un poquito sobre las economías sociales, pero más como economías solidarias, que tienen a veces como mucha relación, pero no es lo mismo, pero casi es igual. Bueno, la economía social surge de movimientos de operarios tras la revolución industrial, porque había una excesiva como demanda de trabajo, las condiciones de trabajo también eran muy deplorables, estaban trabajando niños y mujeres, entonces era como algo que ya no querían permitir, ¿no? Entonces, como estaba la explotación a todo lo que daba, y creo que también sigue, o sea, creo que no se ha erradicado, nada más hay otras formas, empezaron a hacer como movimientos. Entonces, estos operarios empezaron a hacer esta economía que se llama economía social. Uno de los emprendimientos que más se conoce de la economía social es el cooperativismo. De hecho, tenemos empresas grandes en México que son cooperativas. Por ejemplo, ¿se acuerdan de los jugos Boing o del, creo que se llama Pascual? Creo que la empresa así en general se llama Pascual. ¿Los ubican? Sí. Sí. Ok. A mí me encanta el Boing de guayaba. Bueno, esa empresa es una cooperativa. O sea, fíjense, así de grandota se puede hacer una cooperativa.
El Cemento Cruz Azul es una cooperativa. No recuerdo bien el nombre, pero hay una región en Yucatán donde hay más de 1,000 empleados. Es una cooperativa donde se dedican como al chicle natural, pero así como super plus exclusivo y lo venden en el extranjero. Desconozco el nombre de la empresa, pero lo identifiqué en el INAES, que el INAES es el Instituto Nacional de Economías Sociales, para quien no sabía. Bueno, también hay empresas o cooperativas aquí en Aguascalientes, pero no es lo que estamos acostumbrados a escuchar, entonces no las ubicamos. ¿Cuáles son los principios, por ejemplo, de la economía social y a lo mejor también en formas de organización? Pensemos en cooperativas, pero se amplía a otros sectores u otras formas de producir. Bueno, para empezar, que todos los participantes tienen el mismo valor y el mismo voto. O sea, a diferencia, por ejemplo, de una empresa capitalista donde quien tiene más acciones, pues es el voto mayor, ¿no? O sea, obtiene más porcentaje o vale más el voto porque tiene más acciones. Acá no. En las empresas o en las economías sociales solidarias, todos los participantes tienen un papel importante. La opinión que tienen, pues, se toma en cuenta, es relevante. ¿Cuál es la distinción también entre las empresas que trabajan desde un modo de producción capitalista a una social? Bueno, que las economías sociales o economías solidarias, economías sociales solidarias, porque son varias denominaciones, lo más importante es el ser humano y no el dinero, versus las otras, ¿no? Que es la producción de dinero. Los roles, por ejemplo, si nos damos cuenta, en las economías sociales tienen que ver con roles más horizontales. Por ejemplo, también muchas de las economías sociales las vemos en la región sur del país, sobre todo, o se fomenta mucho con las poblaciones indígenas, porque tienen más un sentido de comunidad más que individual como nosotros, ¿no? O sea, ellos trabajan y trabajan por un colectivo, no nada más por sí mismos. Por tal motivo, los roles son distintos, las dinámicas son distintas, no trabajan como para acumular, sino para resolver necesidades, incluso las necesidades de la comunidad, porque aquellos excedentes que tienen de lo que ganan, de lo que van generando, lo aportan a la comunidad donde viven. O sea, por ejemplo, si en esa comunidad donde están laborando tienen alguna necesidad, la escuela, pues van y satisfacen la necesidad de la escuela. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es una responsabilidad con la comunidad y con los trabajadores de ese espacio. Entonces, las lógicas son distintas. De hecho, hay un café súper mega rico que a mí me encanta, que es de una cooperativa y se llama Capeltic. Lo pueden comprar ahí por internet, pero está principalmente, por ejemplo, lo venden en las Ibero, porque la Ibero también fomenta mucho, o el ITESO, fomentan mucho este tipo de economías, que tienen que ver más como que promovamos, de hecho también es otro concepto ligado como a ellos, se llama el buen vivir, o el vivir bien, que tiene que ver más con disfrutar de las cosas y no ser como esclavos, por así decirlo, de las cosas o del dinero. Claro, son visiones como muy polarizadas. Pero a lo que voy es que si se fijan que va a ser un modo distinto de producción uno y otro. Claro que ambos pueden tener tecnología, obviamente, pero las intenciones son distintas. O sea, va a ser como extraño que de repente una cooperativa esté 24/7 sin un buen cuidado como a la persona, a su personal, ¿no? Versus las otras, que no importa como mucho su personal mientras estemos produciendo. Ojo, no intento como decir que es una mejor que otra, ¿no? Nada más quería como poner como ejemplo, que quedara bien clarito, que el sistema económico con el que nos regimos también genera modos de producción distintos porque los roles van a ser distintos, pues las consecuencias pueden ser también distintas. ¿Ok? Ay, no sé si lo reburujé. Si los confundí, chicos. Estaba muy padre. De hecho, por ejemplo, de parte de las economías alternativas o de esos movimientos, porque se vuelven así como muchos, las economías sociales, economías solidarias, también tienen como un tinte más como feminista. Otra parte, por ejemplo, de la economía, que se llama economía circular, trata de identificar que todo aquello que sacamos de la naturaleza, obviamente lo tenemos que retribuir porque tiene esta visión. O sea,
los recursos naturales son finitos versus lo que pensaba el capitalismo, que los recursos pues no tenían como un límite, ¿no? Entonces también por eso vemos como estas problemáticas ambientales. Entonces, desde las economías circulares, por ejemplo, se trata de promover que aquello que sacamos del medio ambiente se lo retribuyamos, por así decirlo. Y obviamente también está como en contra de la obsolescencia programada, ¿no? O sea, que las cosas dejen de ser útiles en determinado tiempo nada más para volver a consumir. Pero bueno, solo era como para que quedara claro que las economías ponen un tinte bien distintivo en las formas de producir y de organizar a un colectivo completo. ¿Logré mi objetivo o solamente confundí? Los perdí a mis alumnos. No, sí. No, sí, de veras. Bueno, continuemos pues. Nada más en un momentito. A ver. Aquí está. Ay, me adelanté. Ok, pues bueno, va a tomar en cuenta lo que decíamos, el contexto histórico, los modelos de producción, las clases sociales, y también tiene estos ejes de análisis. La dimensión histórica, la clase social, el desgaste que tiene un individuo por su trabajo, la reproducción de la fuerza de trabajo, que tiene que ver con esta parte también de la organización, de qué tan rentable es, y la producción, o sea, como que está muy centrado, si se fijan, como a pues sí, como una forma económica de producir. O para no confundirlo con el otro modelo, centrémonos como en esta parte de la producción. Ventajas, pues que justamente ponía de relieve que las enfermedades o el proceso de salud de enfermedad tenemos que dimensionarlo, tenemos que contextualizarlo desde el análisis histórico-social y aterrizarlo como esta parte epidemiológica, ¿no? O sea, epidemiológica, acuérdense que del modelo epidemiológico era tratar como identificar como las causas. Y aparte por este modelo histórico-social aportaba otras categorías de análisis, como son estas que están acá abajo, estas 5. ¿Cuáles son las desventajas? Pues pareciera ser que de verdad como que cada modelo lo que lo hace diferente y distintivo y ensalzable viene siendo lo que de repente como que lo limita. ¿Por qué? Pues porque reduce a entender el proceso de salud de enfermedad a las problemáticas sociales o a la dimensión histórica. Y si se fijan, pareciera ser que no está como muy presente en el modelo lo que tiene que ver con las cuestiones biológicas. No, o sea, como que no pareciera que tiene un papel protagónico en esto. Salvo a lo mejor decir que el cuerpo se desgasta, ¿no? Por esta parte del modelo de producción, pero pareciera ser que no toma algo más en cuenta. En este modelo geográfico, o sea, literal pareciera ser que nada más es como identificar que pues esta parte del proceso de salud de enfermedad o la enfermedad se va a producir porque hay un agente o hay un factor patógeno y que este factor patógeno está delimitado en un contexto geográfico. Y pues es eso, ¿no? Como que identificar la relación que había con este agente en este espacio determinado. O sea, como que parecía ser que se reduce más como a una cuestión, literalmente, como dice su nombre, geográfica. Y desventaja, pues que no toma en cuenta otros elementos como tiene que ver esta parte del factor social. Y respecto al modelo económico, si bien pareciera que hablé mucho de este modelo en el otro, pues este más bien está como ligado a identificar o ver la salud como hay algo a lo que tenemos que invertirle, tenemos que invertirle a la salud y es algo que también es un bien como de consumo. Bueno, en esta propuesta identifica, por ejemplo, que en este proceso de salud de enfermedad se pone en juego los patrones de consumo, el estilo de vida, también el nivel educativo,
pues, los factores de riesgo que van teniendo por su actividad laboral. Y estos son como los ejes de análisis que va tomando en cuenta este modelo para poder explicar el proceso de salud de enfermedad, ¿verdad? A diferencia del otro, el modelo histórico-social, que tenía como que ver más como las fuerzas de producción, los determinantes históricos sociales, etcétera, etcétera. Bueno, una ventaja que el autor como que ahí propone de este modelo económico es que se centra un poquito más allá, ve un poquito más allá, trata de identificar un poquito más allá de los factores sociales y empieza a ver como esta parte del valor económico. La desventaja, pues otra vez, ¿verdad? Que reduce esta dinámica a un proceso económico y pues que a lo mejor como que se hay como, o se presenta como este exceso de racionalidad en la hora de analizar estos determinantes que tienen que ver con el patrón de consumo, estilo de vida, nivel educativo y riesgos ocupacionales. Bueno, ya cerramos la parte de los modelos. Y como apuntaciones, también está viendo como otros movimientos, ¿sale? Hay otros movimientos que se van produciendo dentro, por ejemplo, de esta rama de la epidemiología. Por ejemplo, la epidemiología clásica, que tenía también esta perspectiva como más biológica. Se podría decir que a lo mejor lo podemos ubicar dentro de las características que encontramos del modelo biomédico. Aquí se basa, perdón, en identificar como los factores de riesgo, porque son medibles, cuantificables, son factores como más numéricos, indicadores como, entre comillas, observables. Y pues bueno, en esto como que se va centrando, ¿no? Sí logra como aportar avances significativos para desarrollar técnicas, o sea, sí tiene como, obviamente como su aporte esta parte de la epidemiología clásica, tiene o aporta como grandes premisas para la prevención, para la corrección a lo mejor de ciertos patrones que están o factores de riesgo que están propiciando ciertas enfermedades. Y pues pareciera ser que a pesar de que a lo mejor puedan hacer como algunas acciones medio colectivas, se centran de todos modos como en algo más individual. Y esta como vertiente ya de la epidemiología crítica, pues ya toma otros aspectos, o sea, como que ya está también otra vez ligado más al modelo biopsicosocial, porque sí pone más énfasis o intenta como identificar que no solo son factores de origen netamente como biológico, los agentes a lo mejor pueden ser más allá de un virus o bacteria, algo por el estilo. Muy probablemente también va a tomar pauta de otras disciplinas. Y pues bueno, también identifica que muchas de las enfermedades tienen una relación o están como vinculadas en cómo se desenvuelve, cómo se formula, cómo se va llevando la dinámica social o cómo influye también tu clase social en el proceso de salud de enfermedad. Entonces, pues el día de hoy terminamos los contenidos. Les voy a subir al grupo, si les parece, los 2 artículos que chequé, aunque como les compartía, son como muy repetitivos casi todos. Las definiciones tienden a ser como más cortas. Hay un artículo, no me acuerdo bien del nombre, no me acuerdo si es como análisis de los modelos, algo por el estilo. Mete algunos modelos y quita otros. O sea, por ejemplo, la más como, no sé, como de las culturas griegas. Y no abarca todos los modelos que vimos. Creo que incluso, por ejemplo, el modelo geográfico no estaba ahí presente.
pero pues podrían ser como lecturas complementarias para tratar de comprender un poco más los modelos que vimos el día de hoy. Bueno, entonces, así como que a grandes rasgos, me gustaría que compartiéramos por qué creen que es importante identificar o por qué creen que es oportuno identificar estos modelos del proceso de salud de enfermedad. Y a lo mejor cuáles podríamos retomar nosotros al momento de entender eso, el por qué una persona está enferma o por darnos una explicación de por qué una persona sigue estando con salud. ¿Cuáles retomarían, por ejemplo, ustedes? Carlos, por ejemplo, Carlos Alejandro. Perdón, yo tengo Sí, una por duda. ejemplo, bueno, Carlos. no, bueno, yo, está bien. O tú, Paola. No, dale, yo ahorita pregunto. Está bien. No, bueno, yo creo que, bueno, respecto a la pregunta de que por qué es importante retomar estos modelos, yo creo que, bueno, como le íbamos comentando conforme pasaban los modelos, creo que cada uno carece de sus cosas, pero también cada uno aporta y se complementan. Y yo creo que para la relación entre la salud y enfermedad, pues son importantes, por ejemplo, no sé, yo me quedo con el modelo ecológico, que, bueno, y ahorita también que estamos llevando la materia de salud ambiental, también lo relaciono con eso. Pues muchas veces, no tomamos en cuenta lo que es el entorno y pues muchas cosas que como nosotros como personas realizamos acciones y afectan al ambiente como tal y por lo tanto a la salud en general de la población. Entonces yo creo que pues esa es la importancia, como que agarrarlo lo mejor de cada modelo, lo que creamos que complementa cada uno y pues de ahí partir una base para orientarlo a nuestros objetivos de prevención de salud y enfermedad. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir esta parte de por qué será como importante identificar estos modelos? A lo mejor cuáles retomaríamos para nuestra práctica, según lo que a mí me haga más sentido. Maestra, ¿le puedo preguntar una duda que tengo? Sí, adelante. Es que en el modelo social me quedó la duda de que como que el enfoque primordial que se le daba era solo a lo social, o sea, sí involucraba como que el ambiente era como que en menor importancia, por así decirlo. Sí, y de hecho, déjame la vuelvo a poner. También, hasta cierto punto, a mí se me hizo bien parecido cuando lo estuve leyendo al modelo histórico-social al social. A mí se me hicieron como muy similares, muy similares, porque retomaba también esta parte de las condiciones de trabajo y como del estilo de vida, o sea, como que cuando yo estaba leyendo el modelo social y después pasamos al modelo histórico-social, a mí me parecía como que estaban muy relacionados. También ahí se reduce, por ejemplo, a explicar que la enfermedad viene de problemáticas sociales. Si te fijas, como que pareciera ser que no toma mucho en cuenta el factor biológico. Como que está más centrado otra vez en las condiciones de trabajo, que también lo retoma muchísimo el modelo histórico-social. Maestra, y entonces en el modelo multicausal podría ser como que un resumen de modelos pasados que vimos, o sea, es que por ejemplo en el multicausal... Sí, siento que también se van embonando, o sea, por ejemplo, el modelo unicausal, está ese, ¿no? Como el primero. Y luego el modelo multicausal que englobaba el anterior, pero que le agregaba como más factores. Y luego el modelo epidemiológico relacionaba el modelo también multicausal. Veo ser así como que un modelo iba tomando de otro. Y también me dio esa percepción.
para explicar y aportaba como algo diferente, ¿no? O le daba como un toque diferente. O sea, por ejemplo, acá, pues era como agregar más variables para poder identificar que generaban o tenían cierta consecuencia o que desencadenaban una enfermedad. Y acá el modelo epidemiológico incorpora lo otro, pero acá trata de identificar que esas variables las convierte en factores de riesgo y que por lo tanto hay que actuar en ellas a manera de prevención. Y así como que sucesivamente. Nuestro perdón. Sí, Muchas gracias. sí, como que uno, yo hasta si lo pudiéramos poner como de manera gráfica, en algunos modelos a mí se me daba la impresión como si fueran estas muñecas rusas que uno incorporaba al otro. En algunos de ellos sí. Maestra, Sí, adelante. bueno, yo pienso que ahorita en la actualidad, por lo que he visto, o bueno, hemos leído así en clases de que de epidemiología y así, yo creo que el modelo que más se usa es el modelo multicausal, porque es como el que abarca en sí, pues, todo lo que puede llegar a dar como resultado una enfermedad, pues. Yo creo que ese y el epidemiológico es en el que se basa más el proceso de salud de enfermedad. Uh-huh. Y también por una parte, yo creo que el modelo económico, Uh-huh. porque se ha visto, o bueno, yo he visto que incluso pues más que nada en nuestra, ¿cómo se dice? En nuestra brecha de edad, bueno, sí, en puntos de unos 18, 17 años a los 35 a lo mejor, se podría decir, incluso ya llegando a los 40, pero existe mucho el hecho de que no, pues voy a ver, o sea, ya la gente yo he visto que se cuida más y ven a la salud como una inversión. Sí, en el Carolina. ámbito de la salud. Ay, perdón, es que como que se cortó, perdóname. Adelante. Ah, sí, perdón, no sé en qué se quedaron, pero bueno, yo siento que en nuestro grupo de edad se ha visto mucho que las personas están como que cuidando más, o sea, ya tanto las personas como ya más grandes, pues, o sea, yo he visto que como que les vale un poquito más y se ha traído ahorita en la actualidad eso de como de cuidarse, de ver a la salud como una inversión. Uh-huh. Y muchas veces de esas, o sea, muchas veces de esas cosas que menciono, no tanto es por la salud, sino hay muchas veces que es por estética. Sí. Bueno, yo veo por esa parte el modelo económico, pero pues sí, yo creo que son los más importantes en la actualidad. Ok, gracias Carolina. Fíjate que yo concuerdo contigo en que si bien está como esta parte del cuidado, está el cuidado porque es un bien estético. O sea, al final se vuelve como un producto de consumo de la salud porque me hace ver más bello o más bella. O sea, como que en esta parte del estándar de belleza está a lo mejor relacionado con algunos aspectos de salud. Pero no, yo lo veo así, ¿verdad? Yo no lo veo como si fuera lo más importante y por eso me cuido, no, sino porque le tiro a esta cuestión estética. O sea, como que el motivo final no es como la salud, sino que la salud es un medio para verme mejor. Entonces, eso es lo que yo voy viendo. Quizá, por ejemplo, estoy de acuerdo contigo con que hay algunos cambios de brechas generacionales donde a lo mejor es más común que se acceda a la salud. O sea, por ejemplo, hablando por ejemplo de psicología, a lo mejor deja de ser tanto un tabú y no hay tanto problema si decimos yo voy a consulta. A lo mejor alguien de 60 años que dice que va a consulta y que a lo mejor le puede costar más trabajo decirlo. Pero sí estoy de acuerdo contigo. Creo que al menos yo sí noto que el cuidado de la salud puede estar como potenciado, pero porque me va a dar belleza
y el estar dentro de un estándar de belleza también me va a dar una posición privilegiada sobre otros. Entonces también, no sé, habría que tomarlo en cuenta. Muchas gracias por tu comentario. ¿Alguien más? Maestra, ahí también entra toda la cultura ahorita del amor propio. O sea que en todas las campañas lo están usando también como cuestión de, como si fuera belleza y cuidados físicos exteriores, este, y complementándolo un poco con lo que es la salud mental. Ujú. Fíjate que yo pienso que hay algunas cosas que sí son netamente como para consumir. O sea, estas, ay, yo estoy, me choca. A mí no me agradan mucho, por ejemplo, los coach, ¿no? Que son como coach motivacionales de ámate, que no sé qué, o sea, está obviamente súper bien el amor propio, pero yo creo que a veces yo como Ridani, me voy mucho a la parte como social de las cosas. Ahí es como, ay, le doy mucho peso a eso. Y fíjate que a veces me da la impresión de que sí está como esta parte de pensarnos de manera distinta, de a lo mejor de cuestionar ciertos cánones de belleza. Creo que sigue existiendo. Quizá también esta parte del feminismo ha contribuido a que como que rompamos tabús en cuanto a cuerpos de mujeres y que todos merecemos como, sí, como que no encasillarnos, ¿no? O sea, hace una semana justamente tuve un taller de como promoción en las redes sociales por parte de la incubadora de negocios de la Autónoma. Y se me hace bien interesante lo que decía esta chica que era administradora de empresas y que es como muy famosa en cuanto a que puede ayudarte de manera en medios sociales como a posicionar tu marca, ¿no? Pero no era como una onda nada más de vender, o sea, como que sí tenía una filosofía detrás. Entonces, fíjate, con lo que tú me compartiste, con lo que tú me compartes el día de hoy, hablaba de por qué en cierto punto Victoria's Secret fracasó. Nos ponía dos imágenes donde, pues a lo mejor son súper famosos los desfiles de Victoria's Secret, pero llegó un punto donde la campaña publicitaria de Victoria's Secret creo que dijo como que este es el cuerpo perfecto. Entonces, pues obviamente muchas mujeres no nos identificamos pues, con ese cuerpo. Y lo que decía, pero Dove, o sea, el jabón, inteligentemente utilizó esta parte de Victoria's Secret, su fracaso y que cerró muchas tiendas y que perdió bastantes seguidoras, como para normalizar el cuerpo. O sea, Dove, si se fijan, si se acuerdan, o sea, ponía un montón de distintos cuerpos de mujeres y decía que eso estaba bien. Entonces, sí creo que hay como varios cambios de paradigma. Creo que mucho también intentan como reapropiarnos de lo natural, también como por esta parte ecológica, ¿no? Ya es como más común de buscar cosas naturales, menos procesadas, no sé qué, se vuelve también como un estilo de vida, ¿no? Hasta yo practico yoga, practico no sé qué cosa, bla, 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 bla. Pero no, yo no diría, Valeria, que todo lo que promocionan es para amor propio. Yo creo que muchas cosas que venden como para subir tu autoestima y tu amor propio tienen neta nada más como un factor de ganar dinero, literal, porque no lo hacen ni siquiera a veces profesionistas. Entonces, Sí, a eso mismo me refería. O sea, nada más lo usan, no tiene un trasfondo o una filosofía así como usted dice, como más real. Es nada más por decir que ahorita es lo que se usa y es como la pantalla que ponen. sí, la verdad, yo creo eso, Valeria, que muchas veces, obviamente no todos, obviamente, no podemos generalizar, pero yo sí noto que muchas veces solo es una pantalla, la verdad. Pues no sé. O sea, yo no he leído, pero por ejemplo está esta blogger, ¿no? Que se llama Priscila, la, la que también tiene como sus redes sociales, que se llama la Faccionista, y también como que en ciertos puntos llegó a decir que no era tan cierto lo que a veces tenía que promover como de siéntate a gusto con tu cuerpo cuando todos los de producción o todos los de ahí, pues, como que no le hacían sentir así, que su cuerpo estaba bien. Entonces, híjole, no sé, Valeria. Sí, sí me cuestionaría muchas de las campañas, aunque otras tienen un trasfondo como más legítimo.
Y, por ejemplo, también creo que valdrá la pena que identifiquemos que cada uno de los modelos obviamente va a cambiar. O sea, a lo mejor ahorita va a ser algo útil, novedoso, y es lo que nos da respuestas ahorita, pero puede ser que en 20 años exista otro modelo que nos permita comprender mejor qué está pasando y, en ese sentido, dar mejores tratamientos. También es eso, que es un proceso dinámico, que seguimos construyendo conocimiento y pues, que lo que ahorita vemos como verdad, puede ser que en un futuro, pues sí sea verdad, pero ya no sea tan funcional. Bien. ¿Alguna otra duda o comentario que quieran compartir? Al menos digan que no. Ya para dar por concluida la clase. No. Ok. Nada más, porfa, siempre que estemos en clase, no se les olvide pasar su asistencia, porque acuérdense que ya nos pidieron, o sea, como que ya está como más al pendiente la universidad de que subamos las asistencias. Entonces, yo ahorita, terminando la llamada, voy a pasar asistencia, bueno, bien, subir la asistencia a ESIMA. Entonces, cualquiera que haya faltado, ya mismo regístrese y por favor, lean bien, chicos. Empiecen por los apellidos y después el nombre. Bueno, entonces, si no hay más dudas o preguntas, nos vemos el día de mañana. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Buen día. Adiós. Gracias, maestra. Gracias.